¿Cómo hemos llegado a este punto, a esta piedra en el camino? Bueno, yo creo que es una tendencia. A mí no me sorprende. He estado 10 años en el Parlamento Europeo. Macron hace 2 años, en el comienzo de la presidencia rotatoria francesa, ya dijo que su objetivo era presentar el aborto como parte de la Carta de Derechos Fundamentales. A mí lo que me preocupa es una tendencia a la nada, a la irrelevancia. Esto es táctico, es decir, Macron hace esto y las personas que le acompañan para ser contrapunto a lo que puede significar Trump en los Estados Unidos. Piensa que va a ganar Trump. Entonces Europa tiene que ver una cierta ofensiva cultural en el pseudoprogresismo, es decir, la irrelevancia, la nada. Y fundamentalmente lo que sí nos esperan son meses en donde va a haber un avance en esta ofensiva cultural para ser contrapunto supuestamente a Trump. Eso nos lleva a una Europa irrelevante, una Europa a la nada, dividida, fracturada, como se ha demostrado en la votación de hoy. Hay muchos eurodiputados que están en desacuerdo con esta iniciativa. Sí, hemos repasado el resultado de esa votación también, algunos eurodiputados españoles en contra de esa iniciativa. Nos dice don Jaime, es táctico, pero lo explicaba también Paloma, porque en principio no puede salir adelante, porque para salir adelante requiere la unanimidad de todos los países. Es, digamos, una invitación por parte del Parlamento Europeo, ¿no? Pero es una tendencia, es decir, no hay que quitar gravedad a lo que hoy ha sucedido. Es una tendencia. Europa quiere colocarse en la vanguardia del progreso. Me recuerda lo que le dijo ayer Arnaldo Otegi en el País Vasco, diciendo que quiere llevar a Euskal Herria a la cabeza del progresismo de los derechos sociales, antes que a la independencia. Bueno, yo siempre digo que el problema que muchas veces no entendemos, el más grave de todos, no son los impuestos, ni la inflación, ni el índice de precios al consumo. Es que algunos tratan de reemplazar una sociedad por otra. Es un debate en los fundamentos, es una situación que hay que darle la importancia necesaria. Esto es un preámbulo y un prólogo de unos años en Europa en los que algunos van a tratar de llevar a Europa a la cabeza del progreso. Llaman progreso a matar a un ser inocente, a la persona que va a nacer, a la persona más desfavorecida en el vientre de su madre. Eso es lo que llaman progreso. Bueno, pues eso es lo que vamos a vivir en Europa para ser contrapunto supuestamente a lo que pasa en los Estados Unidos. Tan es así, tan no hay que quitarle importancia a lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo, que lo repasábamos también, don Luis Argüello lo ha definido como un proceso de decadencia moral. Bueno, es que matar a una persona, hacer del aborto un derecho fundamental, hacer del aborto un derecho constitucional, hacer del aborto un derecho es un disparate. Porque fundamentalmente eso es hacer exactamente lo contrario por lo que nació Europa. Europa nació contra la cultura de la muerte, expresada en términos de guerra. Europa nació para que no se siguiesen matando alemanes y franceses. Fue un grito de vida. Nos uníamos para que no se repitiese una cultura de la muerte expresada en términos de guerra. Pues bien, al mismo tiempo que Macron anuncia que posiblemente pueda haber fuerzas aliadas combatiendo en Ucrania del occidente, al mismo tiempo dice, no, ahora vamos a hacer del aborto en Francia un derecho constitucional y en Europa una parte de la Carta de Derechos Fundamentales. ¿Eso qué es? La nada. Pero eso significa una ofensiva cultural y por eso tenemos que estar sin duda preparados. Yo hoy estoy feliz de pertenecer a una minoría. Yo sé que hay una moda dominante en la que el aborto es un derecho. Bueno, yo estoy feliz de pertenecer a una minoría porque a mí me daría pena y tristeza que a mí me arrastrase una moda dominante en la que se puede matar a una persona que va a nacer en el momento en el que está más debilitado en el vientre de su madre y que se le mate. Eso, yo no quiero pertenecer a esa moda dominante. Claro, esto es importante también. Usted y yo hemos hablado mucho del derecho a la vida y sé que incluso con noticias que son muy preocupantes, que son muy graves, como la que estamos contando por lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo, incluso en este contexto del momento presente, usted siempre mantiene la esperanza y está convencido de que es un tiempo duro, es un tiempo difícil, pero un tiempo pasajero. Bueno, como decía Santa Teresa, tiempos recios. Y son lo que nos ha tocado vivir. Ha habido otros momentos peores, pero es evidente que en estos momentos quienes tenemos unos fundamentos nos damos cuenta que ha habido un avance de lo que llamamos el relativismo, una extraña asociación del dinero, del marxismo cultural,
de la falta de comparecencia también por parte de muchos de nosotros en estos grandes debates, y tenemos esta situación. Yo creo mucho en las minorías, ¿eh? Y yo acepto que soy una minoría y formo parte de una minoría, pero creo que nos corresponde dar una gran batalla cultural, y sabiendo que evidentemente estamos frente a un Goliat y frente a una moda dominante. Pero sinceramente esa moda dominante no nos va a llevar a ningún lado, va a fracasar. Si se fundamentan en la eutanasia, en el aborto como derecho, en el aborto como derecho constitucional, en el aborto como un derecho fundamental de Europa, eso está condenado al fracaso. Lo importante es saber, entender y comprender que vamos a ver, sin duda, momentos difíciles en donde, por lo que antes he dicho, en Europa esa moda dominante va a tratar de avanzar muy seriamente en los próximos meses y en los próximos años. Volviendo a lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo, en el marco de esa moda dominante, como usted lo define, claro, incluso desde el punto de vista puramente legal, en buena medida también lo ha apuntado hace un instante, don Jaime, ¿cómo es posible que el Parlamento Europeo inste a que los países incumplan, digamos que una de las raíces fundacionales de la propia Unión Europea? Bueno, pues porque vivimos una cierta aberración, una cierta decadencia, una cierta crisis. Occidente vive un tránsito, no vive el final de Occidente, vive el final de una etapa de Occidente. Y estas son las manifestaciones más claras. Decadencia moral. Es evidente que la vida, la cultura de la vida, es lo que puede sostener el futuro de una civilización como Europa y como Occidente. Y es evidente que la cultura de la muerte no nos va a llevar a ningún sitio, y nos va a llevar fundamentalmente a una pequeña catástrofe, a algo traumático, a una fractura, a una ruptura, pero no nos va a llevar a ninguna parte. Ahora, lo que hay que hacer ahora más que nunca es dar una batalla que no se ha dado en mucho tiempo, ¿eh? Ha habido una falta de comparecencia cultural de estos grandes temas. Nos hemos dedicado muchas veces a hablar de economía, pero no nos hemos dado cuenta que la batalla importante, el debate importante, está en la concepción de la persona, en la defensa de la vida, en decir que no al aborto como un derecho, en decir que no a la eutanasia, en decir que no al género. Ese es el debate de verdad. Ese es el debate y el problema más grave que tenemos entre todos los problemas que tenemos que saber afrontar en los próximos años. Bueno, es que ese es el debate, don Jaime, en el que nos va literalmente la vida. Déjeme que incorpore también a Álvaro, porque con buen olfato me decía, cuando charlábamos antes de que comenzara el programa, con buen olfato me decía, esta no solo es una noticia grave, muy grave, sino que para mí, decía él, es la noticia del día. Yo creo que es una situación en la que estamos viviendo en Europa, de una ola también de ideología, de género, de ideología contra la vida, que nos está arrasando. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, hace cosa de un año y medio, la sentencia Dobbs v. Jackson echó por tierra una sentencia anterior, la Roe v. Wade, que era una sentencia que permitía el derecho al aborto en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo está llegando una ola distinta de la de Europa, en la que hay una restricción. Eso se lo preguntaba antes a Jaime, al aborto. Entonces, de temporal. Yo me gustaría preguntarle a don Jaime si podemos buscar argumentos sólidos, yo creo, en lo que nos viene de Estados Unidos, en lo que está haciendo la jurisprudencia norteamericana. El otro día el Tribunal de Arizona planteaba que, salvo en casos de grave riesgo para la vida de la mujer, no hay mucha más legitimidad para el aborto, que supone suprimir una vida humana. Entonces probablemente habría que ir a lo que los Estados Unidos están llamando el originalismo, ir a lo originario en la Constitución americana, que no reconoce como tal un derecho al aborto, y tomar argumentos de todo ello. Por supuesto, porque yo estoy seguro que nosotros tenemos la razón, y tenemos muchas razones. Lo que sucede es que las modas dominantes son muy poderosas. La esclavitud, sobre todo en el mundo anglosajón, dominó varios siglos. Era una moda dominante. Va a suceder lo mismo con el aborto. Hoy el aborto más bien es una moda dominante. Aquel que se opone al aborto viene a ser un retrógrado, un cavernícola, que se opone a la libertad de la mujer. Bueno, pues hoy el aborto es una esclavitud. Es como la esclavitud de verdad que sufrimos las sociedades. Y hay que recordar que fue la escuela de Salamanca, la reina católica, su testamento, que fueron elementos decisivos para combatir esa cultura en la que la esclavitud era moda dominante. Bueno, pues lo mismo va a suceder con el aborto. Dentro de 50, 100, 70 años, ¿quién lo sabe?
esas generaciones dirán, pero ¿ustedes cómo mataban a una persona que iba a nacer? Que no era una prolongación de su madre, que era una persona distinta. ¿Cómo le podían matar? No había alternativas. Había que matarles, había que hacerles sufrir. Eso era el progreso, eso es el progresismo. Bueno, eso pasará y se avergonzarán de nosotros cuando decían que matábamos a millones de personas que iban a nacer. Como hoy nos avergonzamos de la esclavitud del siglo XVI o del siglo XVII, cuando fue moda dominante. Ana. Don Jaime, buenas noches. Decía usted antes que sabe que está en minoría. Quería preguntarle si está en minoría también en la derecha. Se lo digo porque viendo el panel de votaciones de hoy, 43 eurodiputados del Partido Popular Europeo, no españoles, pero de países europeos, han votado con la izquierda a favor de que el aborto sea un derecho fundamental en la Unión Europea. Pero para mí tampoco es una extrañeza. Yo recuerdo, yo fui vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo y yo creé en el Grupo Popular Europeo un observatorio de valores que en poco tiempo fue boicoteado. Yo tenía la idea de que un grupo político tiene que estar fundamentado en valores, es decir, tiene que tener unos fundamentos comunes. No basta con que se diga, en estos temas que afectan a la conciencia personal, cada uno puede votar como quiera. No, no, no. Hay que votar de acuerdo con lo que significa un grupo que tiene unos fundamentos comunes. Entonces yo supe de mi grupo que votábamos los españoles en una dirección, pero los polacos también con nosotros y los alemanes en nuestra dirección, pero los franceses y los holandeses y los belgas gustaban en otra dirección, ¿no? Yo creo que eso es una de las razones de la crisis de la derecha tradicional, que al final ha despreciado este debate. Y este debate es el que realmente cohesiona. La economía no cohesiona, la economía es un evento esencial para que haya democracia, para que haya clases medias. Pero lo que realmente cohesiona son unos fundamentos compartidos. Hay que saber acotar qué fundamentos son esos. Y sobre esos fundamentos lo que hay que hacer es cohesionar los grupos políticos. No es simplemente la economía. Son estos grandes temas los que tienen que saber cohesionar a los grupos. Y es evidente, por eso no me extraña que ha habido un porcentaje pequeño, pero relevante, del Partido Popular Europeo que ha votado la otra dirección. Quedémonos en lo positivo. Los populares españoles han votado lo mismo que Vox, es decir, han votado en contra, y también ha habido algunos diputados de Ciudadanos que también han votado en la misma dirección. Dos diputados en concreto del grupo de Ciudadanos, que si no me falla la memoria, Ana, tiene 7, ¿no?, en el Parlamento Europeo. Creo que son 7. Pero ha sido Ignacio. Sí, dos. Sí, Bauzá y otra persona más. Buenas noches, don Jaime. Buenas noches. Le veo optimista, como optimista histórico. Que no se puede perder la esperanza. Cuando dice que dentro de un cierto tiempo las generaciones actuales se avergonzarán. Ojalá, pero toda la sensación es que estamos ante un cambio de paradigma que va para largo, ¿no? Bueno, va para largo, eso nadie lo puede saber, ¿no? La historia es cíclica y se producen hechos inesperados. El proyecto político de ETA va a ganar el 21 de abril en el País Vasco. A lo mejor no gobierna, pero la suma de las izquierdas van a dar la mayoría. Eso significa que el proyecto político de ETA va a ganar. Eso significa que es un retroceso. ¿Cómo no va a ser un retroceso? El proyecto político de ETA va a ganar en el País Vasco, aunque no gobierne, pero va a ganar. ¿Eso significa que no tendrá solución el País Vasco? Pues a corto plazo o inmediato plazo no, pero no hay que desesperar, pero vamos a vivir situaciones de estas características. He recordado lo que decía Otegi hace unos días, el 31 de marzo. Euskal Herria quiere estar en la cabeza, no dice de la independencia, no, de los derechos sociales en Europa. Eso significa que el problema más grave que tenemos delante de nosotros es el problema cultural. Ese es el problema. Es decir, ETA lo que quiere es fundamentalmente otra sociedad. Y las personas que votan en el Parlamento Europeo a favor del aborto quieren una sociedad distinta de aquella que se fundamenta en valores cristianos. Como siempre yo digo en este tema, si hace falta que católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, pero que seamos capaces de tener unos mismos fundamentos, que no es una cuestión solo de religión, que es una cuestión de dignidad de la persona, de una antropología que sin duda
cristiana que ha caracterizado nuestras sociedades. Pero dicho lo cual, ni soy optimista ni pesimista, pero creo que tenemos que saber hacer enfrente una ofensiva cultural en Europa, de la misma manera que en España vamos a tener que hacer frente a dos comunidades, País Vasco y Cataluña, en las que los proyectos de la izquierda van a gobernar y van a ganar. Uno ETA y el otro una suma que nadie puede saber cuál es por el caos y el desorden existente en Cataluña. Bueno, por redundar en lo del optimismo que decía Ignacio, usted nos decía, Jaime, que durante mucho tiempo se ha eludido ese debate de lo cultural, de lo puramente humano. Claro, la frase lleva en sí misma el hecho de que si durante algún tiempo se ha eludido, ahora ya no se está eludiendo, ¿no? No habrá más remedio. Cada día el debate que se va a producir en las sociedades occidentales no van a ser debates de izquierda a derecha, es decir, más impuestos, menos sociedad, menos impuestos, más sociedad, en la izquierda y en la derecha. No. El debate va a estar ante el avance de un relativismo muy potente, es decir, un debate sobre fundamentos entre aquellos que queremos tener fundamentos, fundamentos cristianos, creyentes y no creyentes, pero fundamentos cristianos, y aquellos que no quieren o no creen ya en nada, en el relativismo de una manera u otra expresado, ¿no? Es decir, ese va a ser el debate del futuro, es un debate que va a ir a la raíz de nuestras convicciones y de nuestra civilización. Por eso, claro que tendremos que reaccionar, claro que cada día vamos a dar más importancia al debate cultural, antropológico, de la concepción de la persona. Todo eso no es despreciable, no son cortinas de humo. Es un debate profundo, y cuando ya avanza tanto lo que decía don Luis Argüello, la decadencia, o yo llamo el relativismo, o yo llamo la asociación del dinero y del marxismo cultural, pues cuando eso avanza con tal fortaleza y fuerza, pues claro que será el momento, más que nunca, de fortalecer a unas minorías que queramos creer, que demos la importancia que se merecen a estos debates de carácter cultural.